Mi idea compartirles con ustedes hoy tiene que ver fundamentalmente con contarles un poco el recorrido que hemos hecho. A mí siempre me gusta dejar planteado de qué lugar voy a estar hablando y ese lugar tiene que ver con un poco con lo que les decía. El programa en Argentina de educación sexual integral tiene 17 años de antigüedad y lo que yo vaya a decir hoy tiene que ver justamente con lo que hemos recogido durante estos 17 años que llevamos de esta política pública. La presentación la pensé en dos momentos, uno que tiene que ver más con el Estado, con el derecho a la educación, con el lugar de las políticas públicas y la escuela, y el concepto de ciudadanía, porque nos parece que es central, o al menos lo ha sido en nuestra historia, en nuestra trayectoria, como el programa lleva en Argentina, y después contarle más específicamente de contexto algunas cuestiones específicas del programa, cómo se piensa, cómo lo pensamos, cómo estamos trabajando en esa línea. Al principio, algunas cuestiones también vale la aclaración. Voy a ir pasando por ahí, no me voy a detener tanto en algunas cuestiones. Después, si podemos, dejo la posibilidad para que me hagan preguntas, consultas, reflexiones, porque también entiendo que la abogada recién habló bastante sobre cuestiones vinculadas con los derechos, así que por ahí esa parte la voy a hacer un poquito más rápida, así tenemos por ahí un poquito más de tiempo para dialogar. En principio, bueno, la llamé a la presentación un derecho que garantiza derechos, y vamos a tratar de dilucidar por qué esto es así. De nuevo, de cómo esto es así desde un lugar de gestionar la política pública, digamos, ¿no? Quiero decir, no estoy hablando desde la academia, no estoy hablando desde la militancia, estoy hablando de un lugar que tengo como gestor de esta política, como parte de todas las personas que tenemos responsabilidades en la gestión del Estado en nuestro país para llevar adelante esta política. Cuando pensamos en el Estado como garantía de derecho, como el que garantiza derechos, hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Uno tiene que ver con la protección integral de los derechos. Los derechos, como ustedes lo habrán visto seguramente recién, no son aislados, hay una idea de corresponsabilidad de la garantía en el cuidado, en la protección de los derechos, tanto por parte del Estado, de la familia, de la sociedad. La protección integral se materializa en un conjunto de políticas, programas, acciones que se ejecutan en los distintos niveles que tiene el Estado. También esta protección integral de los derechos, y esto es central, eh, se expresa en considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Esto es central en nuestra política de ESI en nuestro país, después voy a estar ampliando un poquito. Esta concepción de sujeto de derecho tiene el sustento en el principio del interés superior del niño. La perspectiva, toda el Estado cuando garantiza los derechos debe hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos con enfoque de género y de diversidad. Y esto es así no es por un antojo, sino porque son convenios, está reflejado en los distintos tratados internacionales que firman los países, que reconocen que hay desigualdades estructurales, y el enfoque de género y el enfoque de diversidad, junto con el enfoque de derechos humanos, lo que hacen es tratar de generar condiciones de mayor equidad entre las personas. Y en ese sentido también, entonces, acá tenemos que pensar a la educación como un derecho humano básico que decimos también que es multiplicador, porque es la puerta de entrada para el acceso de otros derechos, como todos sabemos, todos y todas sabemos. ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿No? Que podemos, bueno, ¿qué lugar tiene la sexualidad en esta protección, en esta garantía de derechos? Para empezar a responder estas preguntas tenemos que poder empezar a dilucidar qué entendemos por sexualidad.
¿Mm? Y ahí es importante poder considerar a la sexualidad como un aspecto inherente a los seres humanos. Es una condición que tenemos los seres humanos y que nos distingue del resto de los seres que vivimos en este planeta. Y abarca dimensiones personales como sociales, culturales, afectivas, éticas, por supuesto que también biológicas, y que debe ser considerada de manera integral. ¿Por qué tiene que ser considerada de manera integral? Porque la sexualidad es un fenómeno complejo. Es el producto de relaciones sociales. Lo que cada sociedad entiende por sexualidad es el resultado de todas esas dimensiones que hace que ese aspecto de sexual cobre sentido para distintos momentos históricos. Así podemos pensar, por ejemplo, para llevarlo a algo bien concreto, en algún momento las relaciones de género se pensaban de una manera y no de otra. Pienso, por ejemplo, en mis abuelos, un varón en la época de mis abuelos no llevaba el pelo largo. ¿Mm? Hoy un varón no pasa nada que esté con pelo largo, que tenga piercing o aritos o lo que sea. Entonces, ahí va cambiando. Esto lo traigo simplemente para mostrar esta idea de sexualidad como un producto de relaciones sociales que tiene significado según los momentos históricos y según las sociedades. Y los derechos sexuales y reproductivos lo que vienen a hacer es expresar esa sexualidad, ordenar, vienen a, de alguna manera, hacer inteligible ese aspecto que nos hace seres humanos. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos son parte de esos derechos humanos. ¿Por qué? Porque la sexualidad misma es parte de nuestra condición de seres humanos. Y por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos deben ser garantizados sin ningún tipo de discriminación. Y acá es importante pensar también la categoría de derechos humanos. Los derechos humanos no son metas sociales, no es una meta que hay que alcanzar, ni es una aspiración política meramente. Es la ratificación de la igualdad. Vuelvo a decir, los derechos humanos son la ratificación que tenemos de la igualdad de los seres humanos. Y los estados, por lo tanto, tienen un rol central en la promoción y en la protección de los derechos, porque en definitiva lo que está haciendo en ese momento el Estado es garantizar esos derechos. En este punto también es importante decir que los derechos los ejercen las personas y quienes los garantizan son los estados. Esto lo digo también porque acá, al menos en Argentina, en algún momento se discutía todas estas cuestiones, bueno, muchos derechos, pero no había responsabilidad, de dónde están las obligaciones. Y el paradigma de derechos humanos nos corre de ese lugar. Y esto tiene que ver, seguramente lo habrán visto, no quiero entrar en eso, también con cómo surgen los derechos humanos. Piensen que la parte moderna de los derechos humanos surgen después de ese genocidio, del holocausto que hubo en Europa, y que ese holocausto tuvo una materialidad muy concreta, y esa materialidad fueron los cuerpos de las personas. Entonces los derechos humanos lo que vienen es a proteger, a cuidar esa corporalidad. Y los estados son quienes garantizan este, esos derechos. Bien, voy a dejar esto por acá y voy a pasar a decirles también esta definición, me pareció muy importante traerla, porque no, de nuevo, la está diciendo el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación en el año 2010, donde el derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un derecho humano en sí mismo. Entonces, tenemos una primera cuestión que me parece central. El derecho a la ESI, la educación sexual integral, lo que hace es ampliar el derecho a la educación. Por lo tanto, el derecho a la ESI es un derecho humano básico, como lo es la educación. No solamente
porque la sexualidad es inherente a la condición humana, sino también porque la educación forma parte del conjunto de derechos básicos que los estados tienen que garantizar. Entonces, no es un agregado más, no es que si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. Esto es lo que me parece importante que quede en relación a poder pensar a la ESI en clave de derecho a la educación. Entonces, podríamos pensar, ¿quién se opone a la educación? ¿Hay alguien que se oponga a la educación? En ese sentido, podemos repreguntar, ¿por qué quienes se oponen a la educación sexual integral no pueden visibilizar que lo que está en juego es el derecho mismo a la educación? Porque el derecho a la ESI amplía el derecho a la educación. Después voy a avanzar un poquito más en esta idea, pero quiero avanzar. Eh, Ahora vamos un poquito a pensar las políticas públicas vinculadas con la ciudadanía. Recién decíamos que la sexualidad forma parte de la construcción humana, ¿no? Y ahí podemos preguntarnos, bueno, ¿dónde está la sexualidad? Una pregunta que podemos hacernos. ¿Dónde está la sexualidad? Bueno, está en todos lados. Donde haya un ser humano, allí habrá sexualidad, porque la sexualidad justamente es parte de esta construcción humana. Eh, ¿Y por qué es importante hacernos esta pregunta? Eh, Porque la concepción que se tenga de la naturaleza humana deriva necesariamente el trato que se les dé a los seres que compartan esa naturaleza. Entonces, si pensamos que las personas somos seres sexuados, tenemos que ver entonces qué significa eso en términos de política. ¿Mm? Y acá me parece que es importante poder pensar que los derechos humanos desde esta visión, ¿mm?, constituyen la expresión jurídica de esa dignidad humana, porque la sexualidad forma parte de esa dignidad humana. ¿Mm? Eh, ¿Cómo pensamos lo humano? Ahora voy a entrar un poquito a esto. ¿Cómo pensamos lo humano entonces? Si tenemos que poder empezar a definir esa naturaleza humana. Lo humano es un proceso resultado de la interacción y articulación de diferentes factores, entre ellos el género normativo. ¿Y por qué digo esto? Porque esto lleva a que vamos a ver que hay gente, personas que están incluidas y hay otras que quedan afuera de esta dignidad. ¿Se entiende por qué es importante ir pensando en esta idea de la naturaleza humana y cómo entendemos a esa naturaleza humana y el lugar que le damos a la sexualidad en tanto derecho en pensar esa naturaleza humana? Entonces, la definición del humano establece jerarquías y posiciones que están en el epicentro de los debates políticos. Y esto de nuevo con un ejemplo bien claro. Los esclavos no eran considerados humanos, ¿sí? La definición de seres humanos dejaba por fuera a los esclavos. Más acá en el tiempo podemos pensar que en su momento las mujeres tampoco fueron consideradas humanas, de hecho no podían votar. En Argentina las mujeres recién pudieron votar en el año 1947. Más adelante en el tiempo, las niñeces y las adolescencias tampoco eran consideradas sujetos de derecho. Ustedes saben, la Convención para los Derechos del Niño son del año 1989. Para que ustedes vean cómo esta idea de lo humano y demás siempre está relacionado con debates que tienen que ver con la justicia social. ¿Y por qué tiene que ver con la justicia social? Porque siempre en estas definiciones hay algún sector, algún grupo que está quedando afuera. ¿Mm? Entonces, acá lo que tenemos que preguntarnos nuevamente es, ¿qué es lo mínimo que cualquier ser debiera tener garantizado para vivir una existencia propiamente humana? ¿Sí? Entonces, los derechos lo que vienen a traernos es este mínimo
que se necesita para tener una experiencia verdaderamente humana. Y acá es importante entonces poder pensar lo mismo que estoy diciendo de la construcción humana, o algo similar lo podemos pensar en la categoría de ciudadanía. La ciudadanía se expresa nuevamente no solamente es un concepto jurídico administrativo que es constitutiva de los Estados-nación, ligada muchas veces a cierto estatus, ¿no? En la antigüedad la condición de ciudadanía se podía perder. La ciudadanía, y es importante poder pensarla entonces también como un constructo histórico, simbólico, que está cargado de tensión. Porque, como recién decía, no todas las personas, no todos los colectivos sociales entramos en esta categoría de ciudadanía. Sí entramos en la categoría formal, en la categoría administrativa de ciudadanía. Pero acá me parece que es importante poder pensar a la ciudadanía en términos del ejercicio, de la participación activa de mi condición de ciudadano. Si yo no puedo participar activamente en la sociedad a la que pertenezco, esa condición de ciudadano se ve lesionada. Entonces, para el ejercicio de la ciudadanía se necesitan determinadas condiciones económicas, sociales, institucionales. Si no están dadas esas condiciones, queda en una formalidad. Y esto me parece que es interesante, simplemente me voy a desviar a hacer un paréntesis. En Argentina estamos celebrando este año los 40 años de democracia. Y es interesante poder pensar a la democracia en el año 1983, cuando la recuperamos, era más bien un sistema más formal, que tenía que ver con la legitimidad de las autoridades, por supuesto, en elecciones libres, con la libertad de expresión y demás. Pero esa democracia toma sentido cuando esa ciudadanía participa activamente de ella. ¿Se entiende? Y esto es, me parece, algo central para poder pensar a la educación sexual integral, porque supone una práctica ciudadana de inclusión, de participación, sobre todo en esos sectores históricamente subalternizados: mujeres, niñas, niños, adolescentes, población LGBTIQ+. Entonces, en este sentido, donde la ciudadanía constituye, deja de ser un concepto meramente formal, y en esa práctica ciudadana es que se construye ese sujeto político. Entonces, las políticas públicas lo que vienen a traer y lo que viene a contribuir es con una definición y un contenido de lo que significa la ciudadanía para una determinada sociedad, para un determinado momento histórico. Viene a darle a las políticas públicas entonces un contenido real a esa idea de ciudadanía, de participación ciudadana. ¿Qué es lo que ha estado pasando, creo yo, en nuestro país en relación a la ampliación de derechos? Cada vez que se amplía derecho, esto es muy importante también, no se afecta a los derechos de nadie en términos personales. Lo que se hace es mejorar la vida de todas las personas. Porque, ¿qué significa ampliar derechos? Significa que hay alguien que estaba por fuera de la discusión social que está entrando. Entonces, toda ampliación de derechos tiene que ver justamente con ampliar algo que para mí es central también de la ESI, que es generar mayor condiciones de igualdad. La ESI trae la igualdad de la mano. Y creo que acá hay un lugar muy fuerte, que quienes se oponen a este tipo de políticas, lo que verdaderamente les molesta es la igualdad. Es una hipótesis, para poder después hablarlo y seguir dialogando. Bueno, sigo porque si no no me va a quedar tiempo. Ay, esperen que
Me parece que no. Bueno, está bien. Entonces, hablando un poquito de escuelas, me parece que me salté una opción. Bueno, sí, me parece que falta una, no importa, paso a esta. La sexualidad en la escuela. Para poder avanzar un poquito y hacer el enganche con lo que ustedes están viendo ahora, es importante poder pensar a las escuelas y a las escuelas como un lugar que alberga hospitalariamente lo diverso. Y esto ha sucedido siempre. O sea, la diversidad que trae la ESI tiene que ver con la orientación sexual y la identidad de género, la expresión de género en términos de la afirmación, pero la escuela, por definición, tiene que ver con encontrarme con lo diverso, con encontrarme con lo distinto, con lo diferente a lo propio. Eh, y ahí, para poder albergar hospitali- hospitalariamente lo diverso, es necesario pensar a la comunidad desde lo plural y no desde la homogeneidad. Y esto es central porque ustedes saben, al menos en Argentina y en muchos de los países de Latinoamérica, la escuela fue un lugar de pensar cuando se creó en términos de homogeneidad. Y el cambio, lo que estamos tratando de fomentar, es poder pensar lo particular, ¿m? En cómo eso particular se pone en relación con lo plural, con lo común. Eh, la escuela entonces y la política educativa acompañan siempre una particular mirada de la ciudadanía, una particular mirada de eso que definimos como humano. ¿M? Eh, Y poder pensar entonces a la práctica y ese saber pedagógico sobre temas y problemas que son propios del mundo contemporáneo es central. Entonces, traer la educación sexual por algo, eh, ustedes en este momento tan particular que están viviendo con relación a la educación sexual y nosotros en Argentina a partir de la puesta en práctica de la ESI y los desafíos que tenemos actualmente, lo que estamos tratando de hacer es de incorporar a la discusión, incorporar esa práctica y saber pedagógico, temas propios del mundo contemporáneo actual. Entonces digo, esto es importante para poder pensar en la educación. ¿Qué educación queremos? Una educación que dé cuenta de las temáticas, de las problemáticas que se dan en este mundo contemporáneo. Y en este mundo contemporáneo, la sexualidad, afortunadamente, es uno de los temas que se pone en debate en clave de derechos, en clave de género y de diversidad. Entonces, es central poder pensar ciudadanías democráticas, eh, que nos lleve a esta pregunta de cómo pensar lo común desde la celebración de las diferencias. No se trata de reducir, no se trata de fragmentar las diferencias, sino celebrar esas diferencias. Bien, dicho esto, ahora sí podemos pensar la sexualidad en la escuela. Y para entrar en este tema me parece importante decir, y sobre todo a aquellas personas que se oponen fuertemente a la educación sexual integral, recordarles que la escuela ya está dando educación sexual. La escuela da educación sexual desde que la escuela es escuela, con esta idea de que somos seres sexuales. La pregunta tiene que ver en todo caso es qué tipo de educación sexual está dando la escuela. Y ahí me parece que se abre un gran tema. Cuando pensamos la sexualidad en la escuela, además de esta idea de que toda educación es sexual, que es un poco lo que estamos tratando de decir, pero no toda educación sexual es integral, que es esto también lo que estamos tratando de hacer, y es algo que tenemos que empezar a reconocer justamente para ir hacia el camino de la integralidad.
Pero decía, pensar la sexualidad en la escuela trae por lo menos tres grandes preguntas que nuevamente son el eje del debate. ¿Qué conocimientos y saberes se tienen que enseñar? Y ahí seguramente ustedes eh, conocerán muy bien el término, cómo se está dando este debate, quiénes deben tener a cargo la enseñanza de temas vinculados con la sexualidad y quiénes son los destinatarios de esta enseñanza. Estas preguntas, de algún modo, nos sirven para poder entender, de algún modo, el debate que se genera en torno a la sexualidad. En Argentina, estas preguntas tienen respuesta, que es qué conocimientos y saberes se tienen que enseñar, lo que todos los ministros y ministras de Educación decidieron en el Consejo Federal de Educación. ¿Quiénes deben tener a cargo la enseñanza? Los y las docentes. ¿Por qué? Porque se trata de una ley de educación y los profesionales que más saben de educación son las y los docentes. Los médicos saben mucho, pero de medicina, los psicólogos saben mucho de psicología, pero quien sabe del proceso de enseñanza-aprendizaje son los y las docentes. Entonces, esto también es importante, porque la ESI trae una revalorización del rol docente, ¿sí? Como actores protagónicos, uno de los actores protagónicos del acto educativo. ¿Y quiénes son los y las destinatarios de la enseñanza? La niñez, la adolescencia, la juventud. ¿Por qué? Porque son sujetos de derecho. Y el Estado lo que tiene que hacer es garantizar el derecho e ir acompañando en las distintas etapas de su formación los distintos momentos de su desarrollo. Entonces decíamos que toda educación es sexual, pero claramente no toda educación sexual es integral. Y ahí podemos definir como dos grandes visiones en términos de los enfoques, desde qué lugar miramos a la sexualidad en el contexto educativo. Y ahí tenemos los enfoques esencialistas, donde se piensa a la cuestión biológica como un hecho presocial, como un hecho ahistórico, lo biológico que es la única dimensión que se toma para pensar la sexualidad, en términos de órganos sexuales, órganos sexuales, ¿no? Esa biología humana es vista como algo invariable, que se da de la misma manera en todas las sociedades, en todos los tiempos, es universal. Y ahí el lugar que queda en estas miradas esencialistas, lo social, lo histórico, lo cultural, siempre lo que viene es a tratar de reprimir, de negar, de prohibir eso que es visto desde estos enfoques esencialistas como que intenta invadir. Hay algo del orden de la esencia, hay algo del orden del biologicismo, de lo animal, que intenta invadir ese espacio de lo social y lo cultural. Entonces, lo que nos queda hacer las instituciones es reprimir, negar, prohibir esa esencia que pareciera va a irrumpir y acabar con ese entramado de lo social y lo cultural. Esto después en las escuelas asume distintos enfoques. Los enfoques esencialistas pueden ser biologicistas, pueden ser moralistas, hay más ligada a la medicina, más ligada al, 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 una mirada de prevención solamente, una mirada donde se hace hincapié en lo sexual solamente como algo negativo, etcétera, etcétera. Hay distintos enfoques que de algún modo encarnan esta mirada esencialista. Y por el otro lado tenemos enfoques constructivistas, que es un poco el sentido que tiene la ley en Argentina, donde lo sexual, como le decíamos al principio, es un producto social complejo que está vinculado con estructuras sociales, políticas, económicas, y esa dimensión del humano está condicionado y moldeado por la cultura y por cada tiempo histórico. Entonces, desde esta mirada, lo sexual es un producto donde ese hecho biológico tiene que ser inevitablemente puesto en discusión con otras dimensiones.
esta visión es un poco lo que intenta recuperar la ley argentina. Para terminar esta parte, simplemente decir que la integralidad, cuando decimos, bueno, toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral, la integralidad lo que trae son nuevamente los derechos humanos. Después lo vamos a ver qué significa la integralidad y ustedes van a ver cómo la integralidad trae nuevamente esta idea, la idea de derechos humanos. Bien, sigo para... Esto es un poco lo que recién le decía, la educación sexual desde las miradas esencialistas. Existe este reduccionismo biológico o moral de la sexualidad. La sexualidad siempre es sinónimo de genitalidad. Los niños, niñas, adolescentes son siempre objeto de protección. Nunca son sujetos de derecho. La mirada adultocéntrica es la única válida, la mirada de los adultos es la única válida. La adultez como el lugar a alcanzar. Hay siempre una patologización, una medicalización, o también se dogmatiza visiones que establecen criterios de normalidad vinculados con la sexualidad. Hay un énfasis en los riesgos, se valoriza mucho el saber de los expertos, esto que decíamos antes, ¿no? Todos expertos que no son docentes. Por eso las escuelas muchas veces llaman a médicos, sexólogos, sacerdotes, rabinos, familias. Acá en Argentina hemos encontrado escuelas que llaman a matrimonios que tienen muchos años de casado para hablar de cuestiones vinculadas con la sexualidad. Y las dimensiones sociales, culturales, las trayectorias personales, las trayectorias institucionales son absolutamente secundarias como un telón de fondo de las demás cuestiones que aparecen como importantes. Acá lo que yo les quería compartir tiene que ver con la definición. Este es el artículo 1, el primer artículo de nuestra Ley de Educación Sexual Integral. Simplemente me voy a referir a en la primera parte que dice todos los educandos tienen derecho. Sabrán disculpar que estamos en el año 2006 cuando se sanciona esta ley. Los legisladores, las legisladoras, el lenguaje inclusivo no tenía la presencia social que hoy tiene, por eso está en el masculino genérico, pero no me quiero detener tanto ahí, sino en esta idea que trae la ley que dice todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, y esta idea de todos los educandos tienen derecho es esta idea que decíamos antes de la concepción de sujeto de derecho que está atrás. Una idea de pensar a las niñeces, a las adolescencias, a las juventudes como sujeto de derecho. Digo, porque esta ley podría haber dicho muchas otras cosas. Podría haber dicho, la escuela tiene que hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Las maestras debieran hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Digo, todas esas cosas podría haber dicho. O las familias debieran hacer tal o cual cosa. Todo eso podría haber empezado este artículo. Pero empieza diciendo todos los educandos tienen derecho. ¿Qué es lo que pone en el centro esta ley entonces? A los y las estudiantes como sujetos de derechos, y como son sujetos de derechos esos niños, niñas, adolescentes, tenemos que garantizarles conocimientos relacionados con la sexualidad. ¿Por qué? Porque esos conocimientos vinculados con la sexualidad conforman parte del derecho a la educación. Y porque la sexualidad está presente desde que nacemos hasta que nos morimos. Y lo que hace el Estado es ir acompañando los distintos procesos. La otra parte que, bueno, como son derechos también, los derechos son para todos, por eso dice que están todos los establecimientos educativos de gestión estatal y de privada, y de todas las jurisdicciones del país. Y la otra parte que me parece importante, vinculado con lo que venimos diciendo, tiene que ver con lo que dice, pensemos que esto es un artículo de una ley. El primero, estamos tratando de interpretar también lo que dijeron los y las diputadas y diputados y senadores y senadoras en su momento, pero dice, a los efectos de esta ley,
entiéndase como ESI la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Por qué es importante esta segunda parte? Porque trae la complejidad de lo sexual, porque trae la mirada de lo sexual como un producto histórico, como producto de relaciones sociales, la sexualidad como un fenómeno complejo, que no se puede reducir a un solo aspecto. Entonces, todo esto aparece en este primer artículo de la ley. Esto lo trabajan, no me voy a detener acá, simplemente para que ustedes vean la importancia que tuvo nuestra ley de educación sexual integral en la ampliación de otros derechos. La ley de ESI es del año 2006. Si ustedes miran estas normativas que surgen todas después, surgen justamente después de la ESI. No estoy diciendo que porque tuvimos ESI tenemos todo esto. Lo que estoy diciendo es que cuando garantizamos el derecho a la ESI, estamos participando también en la ampliación de otros derechos. Y para que ustedes vean también el significado contracultural que tuvo la ESI en nuestro país. Cuando se sanciona la ley de ESI, no teníamos en el país una ley de protección integral de las violencias contra las mujeres, por ejemplo. Para que ustedes se den una idea de la importancia, ¿no?, que tuvo la ley de educación sexual integral que tiene la ley de educación sexual integral. Bueno, y después todas las demás leyes que, como dije, no me voy a detener porque es para otro momento. Decíamos que una de las preguntas que trae la ley de educación sexual es qué contenidos a enseñar. ¿Qué se hizo en Argentina? Después de la ley, dijo, bueno, la misma ley lo dice un artículo, que es el Ministerio de Educación de la Nación, que a través del Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Educación es un ámbito que se reúnen todos los ministros y ministras de Educación del país, está presidido por el ministro o la ministra de Educación Nacional, y se aprueban los grandes lineamientos de la política educativa. Ese ámbito, dice la ley, tenía que aprobar los lineamientos curriculares, lo que se va a enseñar en cada uno de los niveles. Tardó 1 año y pico en armarse estos lineamientos. ¿Por qué? Porque ahí se estableció todo un proceso de consultas y consensos que se involucró a las jurisdicciones, a especialistas, a los distintos sectores de la sociedad, a las iglesias también se las convocó, a los organismos de derechos humanos, a las experiencias de docentes que ya habían hecho algún tipo de trabajo vinculado con la educación sexual. Entonces, tenemos esta resolución, estos lineamientos curriculares. Lo que ustedes están viendo ahí es la tapa de un documento que nosotros trabajamos mucho con los y las docentes. Está para descargarse en internet, para que todo el mundo sepa qué es lo que hay que enseñar. Y también hay otras normativas que, por la cantidad de tiempo que hace que tenemos la ley, tenemos que ir ajustando algunas cuestiones normativas para ir dando cuenta del desarrollo de la ESI según los distintos momentos. Otra, en esta misma línea, algunos contenidos que se enseñan, esto lo traje también, no me quiero detener mucho acá, ustedes después ya tienen la presentación, pero en ese documento que ustedes recién veían ahí, si miramos el nivel inicial, van a ver ahí algunos de estos contenidos que yo quería mostrarles para ver qué es lo que se aprende. Y fíjense, en el nivel inicial, los niñitos de 6 años, niñitas, niñites, expresar emociones y sentimientos, respetar las distintas formas familiares, conocer las partes del cuerpo y las palabras adecuadas. Todas cuestiones que tienen que ver muchas con el autocuidado, con conocer y demás. Nuevamente, no me quiero detener acá porque esto lo van a tener. Sí me interesa avanzar un poquito entonces ahora con todo este recorrido, poder desde otro lugar decir, bueno, ¿qué es la ESI? Si tendríamos que decir, ¿qué es la educación sexual? En principio es un derecho de todas los y las estudiantes que amplía el derecho a la educación y por lo tanto amplía a otros derechos, porque sabemos que la educación lo que hace es generar que una persona esté en mejores condiciones luego de adquirir un mejor trabajo, de poder continuar estudiando alguna profesión, alguna carrera, etcétera, etcétera.
También es una propuesta de justicia social para garantizar mayores niveles de inclusión y participación ciudadana. Es lo que hablábamos recién. Lo que trae la ESI es justamente fuertemente la idea de igualdad, porque hay gente que está fuera. Las personas travesti trans en nuestro país históricamente han quedado fuera del sistema educativo. Recién a partir del año 2012, cuando se sanciona la ley de identidad de género, empezamos a tener, y estamos en ese proceso todavía, de que las niñeces trans, las adolescencias trans puedan tener su derecho a la educación garantizado, que no es nada sencillo como podrán imaginar. No hay nada natural, esto es importante, cuando pensamos entonces en justicia social hay gente que está fuera. Tenemos que hacer que esa gente que está afuera esté adentro, y quienes están adentro poder garantizar y tener y comprender la celebración que implica la diferencia. Porque como bien dice lo que ustedes están viendo, no hay nada natural en la desigualdad, en las diferencias. Lo que somos todas las personas es somos diferentes, pero lo que tenemos que tratar de reaccionar desde la educación en general y de la ESI en particular es que esas diferencias no se conviertan en desigualdad. Porque eso es lo que ha pasado históricamente con la sexualidad en la escuela. Las diferencias se han convertido en desigualdades, en exclusión, en violencia. También la ESI ubica entonces, por lo que estuvimos diciendo, al rol de los docentes y al saber pedagógico en un lugar central frente a otros profesionales en la garantía del derecho a la ESI. Insisto, es una ley de educación, no es una ley de salud. Entonces, quien más sabe de educación son les docentes. Este derecho se realiza, se materializa a partir de un espacio sistemático de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Esto es central, esto es lo que cambia con una ley, la educación sexual, que pasa a ser integral. Va a haber un espacio que se garantice de enseñanza-aprendizaje sistemático. ¿Por qué sistemático? Justamente por lo que decimos, porque las personas somos seres sexuados. Todo el tiempo estamos informando y estamos dando pautas acerca de la sexualidad, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que está permitido o no está permitido. Lo que trae la ley es justamente la posibilidad de que se abra un espacio sistemático en esa enseñanza y aprendizaje. Me están diciendo que vaya cerrando, me parece. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Por lo tanto, si se trata de un espacio sistemático de enseñanza-aprendizaje, se incluye un currículum explícito basados en lineamientos curriculares que orientan a los docentes y apoyan los aprendizajes de los y las estudiantes. Se asegura la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Esto también es importante. No todo conocimiento garantiza derecho. Lo que garantiza los derechos es el conocimiento científico. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a encontrar también muchos tipos de conocimiento que hablan sobre la sexualidad. No es que esté mal ni bien, son otros conocimientos. Digo, una iglesia puede tener determinadas ideas acerca de la sexualidad y está muy bien, ¿no? Nadie está yendo en contra de eso. Lo que estamos diciendo es que ese conocimiento de esa iglesia no garantiza el derecho. Lo que garantiza el derecho a la ESI es el conocimiento científicamente valorado. Valor. También la educación sexual permite analizar los entornos escolares, generar modificaciones para que esos aprendizajes sean verdaderamente significativos, porque de nada sirve tener el mejor docente en ESI, los mejores recursos en ESI, y cuando ese chico, esa chica salga al recreo, reciba algún tipo de no seas varonera, no seas mariquita, cómo vas a llorar. Entonces todo lo que se enseñó en el aula se cayó después en el patio. Y también la ESI es una oportunidad para favorecer la relación con las escuelas, la familia y la comunidad educativa, porque en ese diálogo lo que se hace es garantizarse mayores niveles de consenso. Bueno, ¿qué implica el abordaje integral? Un poco lo que ya estuvimos viendo, pero como me queda muy poco tiempo, quiero terminar con esto, que son también cómo pensamos la integralidad en Argentina vinculada con la ESI.
lo que se enseña, los contenidos a enseñar, tienen que estar atravesados por estos 5 ejes conceptuales, que son cuidar el cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad sexual, valorar la afectividad y ejercer nuestros derechos. No tengo tiempo para detallar cada uno de estos ejes, lo podría hacer, pero si en todo caso después si hay alguna pregunta. Y también, y con esto termino, hemos construido en el programa cómo pensar no solamente el aula, no solamente la dinámica, la actividad que el docente, la docente lleva adelante, sino pensar a la escuela en su totalidad. Porque esto tiene que ver entonces con la integralidad y la transversalidad. Son 2 aspectos centrales de la educación sexual. Entonces, para poder pensar la sexualidad, primero tengo que ver qué me pasa a mí mismo, como persona adulta, que seguramente no tuve educación sexual, que no fui formado en la educación sexual. Entonces, ¿qué me pasa con esa sexualidad? ¿Qué me pasa con tener que enseñar ahora cuestiones de educación sexual? La dimensión curricular, que tiene que ver con la incorporación de los contenidos establecidos en la currícula de manera explícita, como decíamos antes. La vida cotidiana escolar, reconocer cuáles son esas regulaciones, esas prácticas, esos rituales que construyen la institución y hacen que cada institución sea única, cada escuela es única. Bueno, cuáles son todas esas normas culturales que hacen que cada escuela sea la que es y no. Los episodios que irrumpen también son situaciones o eventos que se presentan sorpresivamente en una escuela. No pueden, lo importante acá es que más allá del tratamiento que se le dé a ese caso en particular, es que la escuela pueda aprender de lo que dejó esa situación y pueda generar después nuevos contenidos a enseñar en función de esa situación. Y por supuesto, la relación con la familia y la comunidad es reconocer, trabajar con la familia y la comunidad en este reconocimiento de la sexualidad como una realidad humana compleja que no se agota en la escuela. Y ahí tenemos que poder trabajar estos mayores niveles de consenso para mejorar y profundizar la implementación de la ES. Bueno, disculpen, me pasé un poquito. Acá les dejo eh, el sitio, nuestro sitio, para que puedan acceder a todos los materiales, que hay muchos afortunadamente, para que puedan descargarse, trabajarlos, discutirlos, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Sí, sí. ¿Puedes hablar? Muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a...